Buenos días, mujer virtuosa. Hoy el tema es, ¿eres una mujer virtuosa? Una mujer que perdona. ¿Cuántas se identifican con estas expresiones? ¿Perdonarlo? ¿Estás bromeando? Después de lo que me hizo, jamás lo podré perdonar. ¿O perdonarme? ¿Cómo podría Dios perdonarme? Tú no sabes lo que he hecho. ¿Cómo pude hacer semejante cosa? Jamás podré perdonarme a mí misma. Las expresiones que mencioné provienen de personas que no entienden el perdón de Dios y por lo tanto son esclavas. Es una esclavitud que impide amar y aceptar a los demás. Es una esclavitud pues que perjudica a los matrimonios, las familias, las iglesias. Es una esclavitud que asfixia la vida abundante que Cristo prometió a los que creen en Él. ¿Por qué perdonar? En el episodio donde les hablaba de la oración, habla del Padre Nuestro que dice, y perdónanos como en la misma manera perdonamos. Si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Para esto Jesús contó una parábola que se encuentra en Mateo 18 del 23 al 35 y dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola, hermana, se refiere a toda persona que no perdona, así como Dios nos perdonó a nosotros. Él ahora espera que nosotros perdonemos. Si no perdonamos, seremos atormentadas por los verdugos. ¿Y cuáles son esos verdugos? Pues la depresión, enfermedad, temor, ansiedad, culpabilidad. Así que el verdadero perdedor cuando no se perdona, pues es el que no perdona, el que más va a sufrir y provoca muchas cosas la falta de perdón. La primera es que impide avanzar en la vida cristiana. Cuando se es cristiano y no se ha perdonado, pues no se puede avanzar. Cuando alguien nos hiere, nuestra tendencia pues es reaccionar en la carne y pues respondemos con venganza, con malas palabras, con amargura, hablamos mal de ellos, siempre que podemos andamos chismeando cosas de esa persona que nos lastimó. Otra cosa que provoca la falta de perdón es que perjudica a otras relaciones. Siempre que damos consejería prematrimonial, lo primero que les decimos a los jóvenes que se van a casar es si han perdonado o si tienen algún conflicto con los padres. Porque cuando hay conflictos con los padres que no están en paz con su papá o su mamá, lo más seguro es que van a llevar toda esa falta de perdón a su matrimonio. Aun cuando pusieran distancia con sus familias, eso les va a ocasionar terribles problemas al nuevo matrimonio. La falta del perdón parece como un veneno
que provoca hasta la muerte y el cambio de nuestra personalidad. Hablo de la muerte espiritual más que nada, emocional. En algunas ocasiones, hermanos, que es la que sigue, pues nos provoca hasta la muerte física. Guardar resentimiento es como pues agarrar ya una serpiente de cascabel por la cola, que lo más seguro es que nos va a picar, ¿verdad? Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanas, mucho cuidado con eso, porque precisamente los que van a ser contaminados son nuestra familia. Los hijos, si estamos criando hijos, nuestro esposo. Y lo malo es que vamos a criar hijos emocionalmente deficientes por su propia amargura. Ya sea que usted tenga amargura contra sus padres, que tenga contra su marido que la abandonó, con la persona que no le respondió, que la dejó sola con sus hijos. Entonces, si no ha sanado esa parte, si hay esa falta de perdón, ese resentimiento hacia estas personas que le causaron daño, lo más seguro es que usted, sin quererlo, va a causar mucho daño a sus hijos, que son lo que más usted ama. Y como les decía, otra consecuencia de no perdonar, y dicen los médicos, pues es que la raíz de algunas enfermedades o de muchas enfermedades es el rencor. Y abundan testimonios de personas que han pagado el precio en sus propios cuerpos por úlceras o por otras enfermedades físicas o emocionales por guardar rencor. Hay una historia, hermanos, que digo, no voy a dar muchos detalles, pero es una mujer que pues desde antes de casarse se veía que tenía problemas pues con su familia, había mucha amargura, usted le veía la cara y había amargura, resentimiento y tristemente pues lo llevó, como les decía, al matrimonio. En el matrimonio, pues todavía se duplicó, se triplicó, se hacían la vida mutuamente imposible hasta que decidieron pues dejarse. Y pues él se fue, ¿verdad? Ella por venganza de que él se fue, pues no lo dejaba ver a los hijos, no le hacía la vida imposible. Los hijos de hecho lo volvieron a ver a su padre hasta que tuvieron la edad necesaria para poder ellos visitar a su papá. Y pues fue un tiempo muy triste y murió hace poco, hará apenas un año. Y toda la gente que la vio, o sea, veía y se sorprendía porque usted podía ver un cuerpo totalmente seco, o sea, la piel incluso antes de morir, o sea, se veía seca. Me recuerda mucho al pasaje donde dice David que mientras callé, envejecieron mis huesos, porque así se veía ella, o sea, su piel totalmente pegada a sus huesos, se veía opaca su piel, sin vida, aun cuando estaba todavía viva, con amargura en su corazón, tristemente hasta el final. Los hijos, gracias a Dios, pues Dios se la llevó y se liberaron, ahora sí recibiendo un amor, ¿verdad? Que ellos necesitaban desde hace mucho. Su padre no los abandonó a ellos, siempre estuvo cerca y quiso tener una relación con ellos, pero debido a la amargura, al resentimiento y al quererse vengar, nunca los dejó que pudieran acercarse en vida. Pero pues eso es triste, hermanos, que te lleve tanto resentimiento y rencor a la muerte, pero sobre todo a vivir como muerta espiritualmente. Ojalá que podamos considerar esto y recordar que debemos perdonar. Vale de veras la pena perdonar, porque si no perdonamos, nos destruimos a nosotros mismos y a los demás. A lo mejor tú no sabes cómo perdonar. Tal vez estás pensando ahorita, no puedo perdonar, mi marido me ha ofendido grandemente, o dices, mi padre me abandonó, o tal vez digas, mis hijos me han herido profundamente y no siento que pueda perdonar. Bueno, hay buenas noticias, hermana. Primero, reconoce cuánto Dios te ha perdonado. Si tú entiendes esa gran verdad de cuánto Dios te ha perdonado, vamos a poder perdonar a otros sus ofensas, porque entendemos que así como Dios
tuvo una gran misericordia hacia nosotros por medio de su Hijo Jesús. Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros nos merecíamos la muerte, pero Dios tuvo gran misericordia por nosotros. Así que si tú entiendes esta gran misericordia de Dios que ha tenido para contigo, tú vas a poder perdonar. La otra cosa o el segundo paso es decide actuar. El perdonar no es una emoción, igual como todo, hermanos, yo les he dicho, ni orar, ni leer la Biblia, ni hacer ejercicio, ni otras cosas, nos van a surgir así como, ay, sí quiero. No, no, hermanas, y no debemos de dejar que hasta que sintamos, porque a veces decimos, es que no siento perdonar. Bueno, perdonar no es una emoción, como tampoco amar es una emoción nada más, es una decisión. Si tú decides perdonar, puedes hacerlo. Aunque tus emociones estén gritando que no lo hagas, vas a ver que si decides perdonar, luego vas a arrastrar también la emoción. Dile a Dios, yo perdono a mi marido, yo perdono a mi papá, yo perdono a mis hermanos, a mis hijos o a quien te haya ofendido. Díselo a Dios en oración y dile específicamente por qué los perdonas. Posiblemente la primera vez que expreses pues tu perdón no vas a sentir nada, ¿verdad? Pero tú sigue diciéndole a Dios que estás decidiendo perdonar, deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón y vas a ver que al poco tiempo empezarás a sentirte diferente. Esa nube negra de rencor, de depresión, se va a quitar en ti. Había una hermana también que conocimos, le decíamos la hermana Amor porque era muy linda, ¿verdad? Pero ella misma decía que no siempre había sido así, que en su corazón había dejado que la amargura se anidara y llegó un momento en que también le diagnosticaron enfermedad y entonces ella lo primero que hizo es decidir perdonar. Su esposo la había dejado, se había ido con otra mujer que por cierto la conocía, al parecer que creo tenía amistad con ella y pues fue traicionada doblemente y ella empezó a orar por ella. Y empezó a bendecirla, empezó a bendecir a su esposo y finalmente, digo, no volvieron, pero ella supo que la mujer había conocido a Dios y ella podía sentir gozo de saber que ahora ella se había arrepentido de lo que había hecho y que había encontrado también a Dios y el perdón de Dios. La verdad es que necesitamos perdonar. Porque si seguimos podemos durar 15, 20, 30 años sin poder perdonar y con una amargura que nos va a destruir. No digo que es fácil, no es fácil, solo digo que es posible con la ayuda de Dios. El Señor nunca nos manda a hacer algo que es imposible. Si tú estás batallando para alcanzar la victoria total en cuanto a perdonar a alguien, pídele a Dios que Él te dé el poder para hacerlo. Hay algunos mitos en cuanto a perdonar. Se piensa que es una señal de debilidad, pero más bien yo les digo que el madurar o la muestra pues más palpable de que estoy madurando espiritualmente es el poder perdonar a los demás. Número 2, dicen que implica que la otra persona tenía razón, o sea, al perdonar yo le estoy dando la razón a la otra persona, pero no, simplemente es una decisión de perdonar porque Dios me ha perdonado a mí también. El número 3 es de que algunos piensan que al perdonar tiene que seguir aguantando, ¿verdad? Los abusos del esposo o de los hijos o de las personas o de la vecina. Y no, tampoco es eso, hermano. Al perdonar yo no estoy esperando que la persona cambie o que va a cambiar, sí, aunque muchas veces sí lo hace, pero si no sucede, o sea, yo tengo que poner una distancia porque es sano y esperar a que dé muestras de arrepentimiento y si nunca da, pues nada más yo ya la perdoné. El perdonar no significa ceder tu valor, ¿verdad? Nunca como persona ni tampoco libertad a la otra persona de ser responsable por sus acciones. Perdonarte a ti misma es algo también que es muy importante que hagamos. A veces la persona más difícil de perdonar es uno mismo.
y vivimos con esa culpa de pecados del pasado, tal vez un aborto que se provocó o por su desintegración en el matrimonio, donde te sientes culpable porque ya terminó, por los errores que se cometieron con los hijos que ya son mayores y que vemos que pues van por mal camino, pero también te invito a perdonarte a ti misma, y pasos para perdonarte a ti misma son los siguientes: aprende de tus errores, lo que puedas, para no volver a cometerlos. Confiesa tus pecados en la oración. También les decía que debemos de ser específicos en confesar nuestros pecados. ¿Qué pecado he cometido? He robado, he adulterado, he cometido un aborto, he maltratado a mis hijos. No sé, hay que ser claros, a decirle a Dios específicamente por lo que quiero que me perdone. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay cosas cometidas que solo debemos confesar a Dios. Tenemos que saber cuándo sí podemos confesarle a las personas y a que les hicimos daño, o cuándo solamente a Dios. Remedia lo que puedas del daño del pasado. Da pasos para restaurar relaciones rotas o para recuperar algo que quitaste a otras personas. Acepta lo que no puedes cambiar. Un alemán escribió esta oración, que sin duda la conoce. Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, la fortaleza para cambiar lo que puedo y la sabiduría para entender la diferencia. Por último, expresa en voz alta: me perdono a mí misma. Rehúsa vivir en autocondenación. Miren, el diablo es bien astuto, y ya también se los había comentado en otro audio. Él nos empieza a culpar, o nosotros nos empezamos a autocondenar, autocompadecer, y eso me va a paralizar y me impide que cumpla la voluntad de Dios. Hermanas, el perdonar no cambia el pasado, ni tampoco es que lo olvidemos, pero sí cambia nuestro presente y el futuro, y sobre todo te va a cambiar a ti. Recuerda, únicamente la persona que ha sido perdonada a través de la sangre de Jesús tiene la capacidad de perdonar a otros. Así que te invito a, si no has hecho una decisión por Cristo, que la hagas, porque en Él solamente puedes encontrar esa capacidad de perdonar. Y si ya la tienes, si hay algo que no te está dejando, haz lo que te comento en este audio, pero si no, también, hermanas, como les hemos dicho también antes, busca apoyo de una hermana sabia que edifique tu vida, que te acompañe en este proceso, del pastor, de un líder. Busca apoyo para hacer esto, porque si no, te va a seguir haciendo daño a ti. Mujer virtuosa, perdona.